Bienvenidos a este video. Queremos seguir hablando de lo que es la identidad de los hijos de Dios. Para hoy nos corresponde seguir hablando de la identidad bajo el tema de la predestinación. Predestinación. Mire lo que dice Éxodo, capítulo 25, el verso 8. Y harán un santuario. Un santuario es un lugar para adorar a Dios. Y harán un santuario para mí. Y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Y también habla de esto, de lo que es el diseño, pero en la traducción aparece como modelo, que es lo mismo, un modelo, un diseño, en Éxodo 25:40. Pero aquí está hablando en Éxodo 25:8 de lo que es el diseño, Y Dios le da el mandato a Moisés del tabernáculo, cómo lo tenía que hacer. El diseño del tabernáculo Dios se lo mostró. ¿Qué es lo que era el tabernáculo? Era el lugar que Dios había pedido que se construyese para él acercarse al pueblo. Por lo tanto, el tabernáculo era una representación de un futuro templo. Un futuro templo, y es lo que, como el modelo que se te ha mostrado, le dijo. Así como se te muestre, así lo vas a hacer. Es decir, de que Moisés vio ese modelo. En el mundo espiritual, Dios se lo mostró, ese modelo. El futuro templo que se acerca a la perfección de un templo venidero. Pero este templo al principio comenzó como unas campañas, ya que era en el desierto, unas carpas que se ponían con estacas, ya que te tenían que mover a cada rato cuando el Espíritu los dirigía, la columna de fuego. Tenía el pueblo que quitar las estacas, desarmar el tabernáculo, y los hijos de Leví tenían que cargar con todos los utensilios y con todas las cosas, las carpas que tenían que ver con el tabernáculo. Inmediatamente que veían la columna de fuego, inmediatamente era como quien dice, a empacar porque nos vamos. Y ellos seguían la columna que los dirigía, la columna de fuego. Así como se te ha mostrado, es el mandato de Dios. Dios le mostró el tabernáculo, y por eso en Apocalipsis habla de un tabernáculo celestial. Pero así como Dios se lo había mostrado, lo tenía que hacer. Es decir, de que si lo hacía de otra manera, al gusto de él, si se pasaba unas cuantas pulgadas, ya no era el tabernáculo de Dios, sino que iba a ser el tabernáculo del hombre. Tenía que ser exactamente como Dios se lo había mandado a hacer, como Dios se lo había mostrado. Habían 3 partes, así lo tenía que hacer. De tanta la medida, de tanto por tanto, así lo tenía que hacer. Conforme a lo que se te ha mostrado, así haréis el tabernáculo. Le dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. La razón por la cual descendía el Espíritu Santo, la Shejina, la columna de fuego y la nube de la gloria, descendía sobre el tabernáculo, únicamente descendía sobre el lugar santísimo, sobre donde estaba el arca del pacto que representaba la gloria de Dios. El Arón HaKodesh. ¿Por qué razón? No es que quería descender sobre el arca del pacto porque simplemente era un cajón de madera enchapado con oro que tenía figurados 2 ángeles, ¿verdad? 2 querubines que guardaban el arca. No era simplemente por el cajón que se veía tan bonito enchapado con oro, sino más bien que Dios descendía sobre ese lugar específicamente. Era porque allí estaba las tablas de la palabra de Dios, las tablas de la ley. La palabra de Dios estaba en el interior
de ese cajón de madera, exactamente como el hombre. El hombre es un templo hoy en día. El hombre tiene un corazón donde guarda en su conciencia, en su conocimiento, guarda lo que es la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios aprecia. ¿Dónde es que Dios desciende? Donde hay palabra de Dios. No estamos hablando aquí de una emoción, no estamos hablando aquí de simplemente hablar en lenguas. Estamos hablando de la Shejina, de la gloria de Dios. Dios descendía donde había palabra. Dios descendía sobre el arca porque allí estaba la palabra. La ley de Dios estaba en ese lugar. Así que el templo, que era primeramente el tabernáculo que se le mostró a Moisés, luego fue un templo. Y ahora ese templo está dentro de cada uno de nosotros. Dice la Biblia que somos templos hechos para ser el templo y la morada del Espíritu Santo. La palabra morada, que es el mismo, la palabra tabernáculo. Y Dios dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan capítulo 1, el verso 14. Habitó, la palabra habitar viene de Shahán o de Shekinah, que es lo mismo. Es una habitación, una morada. Y ese lugar es donde Dios quiere morar. Ahora el hombre es el templo. Ahora Dios quiere habitar en el hombre. Pero Dios pide que el hombre se forme conforme al modelo que ya Dios ha mostrado. Dios ha mostrado un modelo y ha dejado su palabra para que ese modelo se cumpla como tiene que ser. Ahora, estuvimos hablando de lo que es la dualidad, la diversidad en medio de la adversidad, ¿verdad? Y hablamos de que el peor enemigo del ser humano, el peor enemigo del hombre, de la mujer, está en su propia mente. Sus limitaciones están en su mente. Sus batallas comienzan en su mente. Es decir, el peor enemigo de la persona es la persona misma. Hay un enemigo que tiene su propio nombre. Por eso Dios pide que muramos al yo. ¿Por qué? Porque nuestro peor enemigo tiene nuestro propio nombre terrenal, de aquí abajo de la tierra. Dios por eso pide que muramos al yo, que muramos al orgullo, que muramos a la palabra yo. En el hebreo, en el griego es ego, ego. Y es el ego que tiene que ser atacado, que tiene que morir. Está llamado a morir dentro de nosotros mismos porque el ego es el alma animal o lo que en hebreo se llama el yetzer hara, la inclinación hacia el mal. Así que tu peor enemigo, lo hemos hablado, no es ni Satanás, ni los demonios, ni la gente que te quiere ver destruido, ni la gente que te critica, ni que te murmura, ni la gente, ni los brujitos, ni los demonios, ni el mismo diablo, que solamente lo que puede hacer el diablo es decirte que vayas a hacer lo malo, pero él no te puede forzar a que lo haga. Eres tú solamente que toma la última decisión. Así que tu peor enemigo, quien destruye al hombre, no es el diablo. Es el hombre mismo a través del engaño del diablo. Pero quien toma la última decisión es el hombre, es la mujer. Por lo tanto, su peor enemigo es él mismo, es la persona misma. Así que hemos hablado de que el peor enemigo está dentro de cada persona y tiene su propio nombre terrenal. Por eso Dios tuvo que cambiarle el nombre a Jacob y le llamó Israel. Por eso Dios le tuvo que cambiar el nombre a Abraham y le llamó Abraham. Así que Dios te cambia el nombre. Dios te cambia la identidad cuando te acercas a Él. Y por eso habla de un nuevo nombre. Un nuevo nombre que se le ha dado por Dios en la eternidad. Que nadie lo conoce, dice en Apocalipsis, sino solamente la persona, solo Dios y la persona que lo recibe. Porque eso tiene que ver con tu asignación en esta tierra. Eso tiene que ver con el propósito de Dios, que tienes que cumplir la misión que Dios te ha dado para cumplir en esta tierra. Y por eso la responsabilidad de cada uno es descubrir para qué nacimos. Hay miles y miles de personas que se están muriendo sin descubrir para qué nacieron. Debemos y tenemos un reto, descubrir para qué nacimos. ¿Sabe usted
¿sabemos nosotros para qué hemos nacido? Que las estadísticas, les decía, las estadísticas dicen de que de cada 10 personas en las iglesias, solamente 2 personas saben, de cada 10, para qué nacieron. Los demás cantan coritos, sienten bonito y lloran, pero no saben para qué nacieron. Por eso la Biblia, cuando habla de Dios, gracias a Dios por las lenguas. Mire que a mí me gusta hablar en lenguas. Los diversos géneros de lengua, la profecía. Mire que a mí me gusta la manifestación del Espíritu Santo en el fuego. El poder de Dios manifestado. Pero este poder se le da una figura cuando Elías está en la cueva. Está deprimido, está decepcionado. Un ángel lo envía a Dios al ángel, se mete adentro de la cueva donde está el profeta de Dios decepcionado y se quiere morir. Pero el ángel se mete y le dice, sal afuera porque el ángel no es una persona. Como digo, otros dicen que es una vasija que transporta un mensaje. Tampoco es una vasija que transporta un mensaje. En la teología occidental, ¿verdad? No. Un mensajero. No, más que un mensajero, más que una vasija que transporta un mensaje, un ángel es la misma palabra de Dios personificada en una vasija. Así que por esa razón hay ángeles, hay jerarquías de ángeles, y en otra ocasión vamos a hablar de los ángeles, pero hay ángeles que no tienen ninguna decisión, no tienen un libre albedrío. Porque los ángeles son la misma palabra de Dios, así como cuando Dios la habla. Y cuando el ángel se mete a la cueva donde está Elías, a la prueba de Elías, cuando el ángel se mete a la prueba, cuando el ángel se le mete a la situación de Elías, se mete a la cueva y le dice, sal de este lugar porque yo quiero hablar contigo. Allí le podía hablar, pero Dios quería mostrarle unas manifestaciones superiores a las que él ya conocía. Y le comienza a mostrar cuando Elías sale a la entrada de la cueva, le comienza a mostrar, ¿verdad?, un viento recio. Le comienza a mostrar un terremoto. Y le muestra también un fuego. Pero dice que Dios no estaba ni en el fuego, ni estaba en el terremoto, ni estaba en el viento recio, sino que estaba en el silbo apacible al final. La palabra silbo apacible tiene que ver con una palabra en el hebreo que es convencimiento, convencer a las personas. Dios lo que quiere es que las personas sean convencidos, más de que hablen en lenguas, porque yo he visto muchas personas que lloran y hablan en lenguas, pero siguen siendo los mismos sinvergüenza. Yo he visto muchas personas que caen al piso, pero no cambian. Yo he visto muchas personas, he visto muchas personas de que caen al piso, pero no cambian. He visto muchas personas de que danzan, pero no cambian. Siguen todavía con la lengua larga. Siguen todavía con el chisme y con el chambre. Mi hermano, lo que Dios quiere es que seamos convencidos por la palabra. Le decía y hemos hablado que el peor enemigo del hombre es él mismo. Por eso Dios pide que muera al yo. Que muera a su propio yo, a su propio ego. Porque su peor enemigo está dentro de él. Su peor enemigo está dentro de ella. Nuestro peor enemigo está con nosotros. Hay un nombre que tenemos que derribar a tierra a la voluntad divina. Y es nuestro propio nombre terrenal. Porque eso es la parte izquierda del cerebro que se levanta en contra de la parte derecha. Que agarra lo que es el conocimiento revelado, el Da'at de Dios, el conocimiento espiritual de Dios. Pero en la parte izquierda solamente es lo almacenado de aquí de la tierra. El apóstol Pablo está hablando de la diferencia que hay entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo viene a habitar y se viene a albergar y almacenar en la parte izquierda del cerebro, el conocimiento terrenal, sabiduría del mundo. Por eso dice que
a lo más necio escoge Dios para avergonzar a los sabios, pero se está refiriendo a los sabios del mundo. La sabiduría de este mundo enloqueció, dice Pablo. Por eso no entendieron a Cristo. Pero hay otro tipo de sabiduría. Es la sabiduría que viene a la parte derecha, que es Da'at, que es Jokma. El Jokma de Dios es la sabiduría de Dios. Primero comienza con el conocimiento de la palabra. Y cuando obedecemos y llevamos a la acción ese conocimiento, hermano, nos hacemos sabios. Sabios. Pero nosotros no podemos tener la oportunidad de llegar a ser sabios a menos de que el conocimiento, la palabra de Dios, se revele y venga a depositarse. Que hay una sabiduría de aquí abajo, pero hay una sabiduría de arriba. Tu peor enemigo eres tú mismo. Tú no debes de ser formado con el conocimiento de la tierra. Tú debes de ser formado con la sabiduría de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Pero hablamos de que su peor enemigo está con él. El peor enemigo de la persona es él mismo, es ella misma. Y hablamos, ¿verdad?, de que es como que si hay una diversidad. En medio de la adversidad es donde tú puedes ver eso. Adversidad viene de la palabra adversario, que es el Hasatán. Y lo que él quiere es dividir el alma de las personas con los sentimientos. El alma de las personas muchas veces está dividida. Y pone divisas el enemigo. Divide a las personas. Pero Dios es como que si Dios, y hablamos unos versículos de la Biblia, donde dice, ¿verdad?, de que para que donde yo estoy, dice Jesús, vosotros también estéis. Pero en ese momento estaba allí con los discípulos, pero él quería que los discípulos estuvieran en la presencia del Padre. Y por eso les dice, para que donde yo estoy, no les estaba refiriendo al lugar donde estaba parado, en Jerusalén, porque ese no era un mundo superior. Algo superior. Él quería algo superior para ellos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis a la diestra de Dios Padre, en la eternidad, por la eternidad. Antes de que el hombre naciera y después que muere, está en la eternidad. Por eso dice que fuimos sentados en lugares celestiales. Fuimos sentados en lugares celestiales, tiempo futuro, para señalar la eternidad de Dios. Fuimos sentados en lugares celestiales. Y le contaba un testimonio de una persona, ¿verdad?, de que pudo ver las lágrimas de Jesús. Y en las lágrimas de Jesús estaba él, cuando Jesús lloraba. Y estaba él mismo llamándose a sí mismo. Él había vivido desconocidamente en la tierra, no se conocía. Pero a partir de ese momento comenzó a conocer quién verdaderamente era en Dios. Y su vida cambió. Él es un judío. Así que, mi hermano, el peor enemigo del hombre está diseñado en el infierno. Y viene a manifestación con las experiencias malas que tiene en esta vida. Cuando comienza a vivir de una manera negativa, la persona va creando realidades que Dios no diseñó en el cielo. Así como en el tabernáculo, Dios tiene un diseño para ti. Y cuando tú te quieres acercar al propósito de Dios, cuando tú te quieres acercar al diseño que Dios tiene contigo, entonces las realidades que tú mismo creaste de ti mismo te persiguen y te hacen la batalla. Yo les decía, yo practiqué droga, era un pandillero. Y cuando yo me quería acercar a Dios, siempre esas batallas venían y el olor a la marihuana yo lo sentía y quería regresar de nuevo a lo mismo. Pero permanecía orando en la presencia de Dios. Permanecía orando y reprendiendo las malicias, hermano, y metiéndome en la palabra. Si hay algo que Dios ha puesto en mi corazón, mi hermano, es el estudio de la palabra de Dios. Aunque muchos critiquen esto. Lo que más me apasiona es la presencia de Dios y el estudio de la palabra. Y cuando estuvimos metidos en el estudio de la palabra, nuestra mente fue cambiando, mi hermano. Y esas cosas tuvieron que morir. Esos deseos tuvieron que morir.
la droga y esas realidades que yo mismo había creado me ponían una batalla para que yo no me acercara al diseño de Dios. Y Dios tiene un diseño para cada persona que me mira. La pregunta es, ¿conoces tú el diseño de Dios? Conocemos el diseño de Dios. Debemos de meternos en la presencia de Dios y en el conocimiento de la palabra para conocer verdaderamente cuál es el diseño de Dios para mi vida. Es como que si Dios nos dibujó. Un diseño es como lo que hace un arquitecto. Por eso en Juan capítulo 1, el verso 1, es presentado Jesús como un arquitecto en el griego. Es como un arquitecto. Por eso dice, sin él nada de lo que fue hecho. Él es el Padre es el dueño de todas las operaciones, pero el Hijo fue el que formó todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el verbo de la vida. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y sin él nada de lo que fue hecho. Así de fácil. Así que Jesús es el arquitecto de toda la creación del Padre. Jesús es el arquitecto y por eso hay un diseño. En el mundo espiritual, Dios tiene un diseño para ti. ¿Cuál será tu diseño? ¿Te parecerás al diseño divino? ¿Te parecerás a lo que Dios tiene para ti? Por eso hay personas que Dios los tiene que desarmar para volverlos a armar. Por eso hay personas que pasan por situaciones muy difíciles. El peor enemigo del hombre es uno mismo, porque uno crea realidades que son una batalla. Pero hay un diseño de Dios que te está llamando desde el cielo, que te acerques a Cristo, que te acerques a tu diseño, que te acerques a Dios, que te acerques al propósito de Dios para tu vida. Así que la dualidad del hombre está en sí mismo y por eso la parte terrenal tiene que morir. Tiene que morir al yo, tiene que morir al orgullo. Tú mismo es el que te llama en la presencia de Dios para que te acerques a Dios. Jesús te ha llamado. El Padre te llama, pero Dios usa tu diseño para mandarte mensaje y para que te acerques a Dios. Hoy en día queremos hablar de lo que es la predestinación y la eternidad. Predestinación y eternidad. Y comenzamos